Se suman más aspirantes a la candidatura del frente que conforman PAN, PRI y PRD. Hoy dan el sí Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera. El fiscal de Veracruz obtiene orden de aprehensión contra Imanol, hijo del panista Yulén Rementería. Se trata de un caso de hace varios años. La tiktoker Yulisa fue detenida junto con Marco, uno de los presuntos culpables del robo a la joyería de Plaza Antara. El CEMEFO de Nuevo León se encuentra saturado ante el aumento de personas muertas. Las llamadas corcholatas de Andrés Manuel critican a la oposición, pero también se cuestionan entre ellas mismas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Las llamadas corcholatas continúan su gira por el país. En el segundo día de la segunda semana de campañas dentro de Morena, los aspirantes a la candidatura presidencial comenzaron a presionar al partido para que les garantice una contienda justa. Otros llamaron a la unidad y se alinearon con el presidente para atacar al neoliberalismo. Desde Villahermosa, Gerardo Fernández Noroña criticó que Morena excluyera los debates entre las corcholatas. Los debates son parte de la vida democrática y pública del país y me parece que haberlos excluido protege a alguna de las personas que aspiran y me parece que es incorrecto. Esos debates deberían darse. Hay quien dice que entre compañeros no se debate, ¿cómo no? Se debate muy fuerte. Mientras que en la capital, Marcelo Ebrard pidió establecer topes en los gastos que harán durante 70 días de promoción por el país. Es evidente. Vaya, no es de que yo vea, no sería mi función, pero si te das cuenta, el nivel del tren de gasto es muy alto, también en redes. Entonces, lo que se necesita es que el partido tome en serio ese tema y diga, hay un tope. Porque ahorita lo que nos dijeron es, les vamos a aportar 5 millones, pero no hay tope. Pues no es lo que la gente quiere, ¿verdad? Ricardo Monreal desde Chiapas sugirió que sean los ciudadanos y militantes de Morena quienes supervisen que el candidato no sea impuesto. Y lo que queremos hacer es ganar a la buena, que no haya imposición, que ustedes decidan libremente en la encuesta y que nadie los presione para que al momento de interrogarlos o de cuestionarlos o de levantar el cuestionario lo hagan de motu propio. Del otro lado del país, en Los Mochis, Sinaloa, Adán Augusto López mostró su respaldo al sector magisterial y en general a toda la gente del estado. Y nunca olviden que en la defensa del derecho de los maestros hay que estar unidos. Más allá de números es unidad, porque eso es lo que requiere el país entero en estos momentos. Y yo quise iniciar esta segunda semana aquí en Sinaloa, porque ustedes se merecen no nada más que uno inicie aquí una semana de trabajo. Yo por mí hasta me quedaba a vivir ya en Sinaloa. En Morelos, tras reunirse con estudiantes de diversos niveles, Claudia Sheinbaum decidió criticar a la oposición y rechazar un nuevo periodo neoliberal. El periodo neoliberal. ¿En qué se convirtió el periodo neoliberal en este país, como en otros muchos países del mundo? La máxima del neoliberalismo es que el mercado puede solucionar todos los problemas, que todo es mercancía, que la naturaleza es una mercancía, que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía. Y desde hace varios días, el verdeecologista Manuel Velasco no se ha dejado ver. En su agenda no hay actividades programadas.
Con información de Gaspar Vela, David Monroy, Liliana Collado, Liliana Padilla y Carlos Morales, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Bueno, y hoy, como le informaba, pues se sumaron otros candidatos y candidatas de la oposición, entre ellas Xóchitl Gálvez y, por si sí o por si no, Claudia Sheinbaum dijo que no cualquier mujer puede ser presidenta. También Fernández Noroña informó que él va a vender libros. Esto y más. Es evidente. Vaya, no es de que yo vea, no sería mi función, pero si te das cuenta, el nivel del tren de gasto es muy alto, también en redes. Entonces, lo que se necesita es que el partido tome en serio ese tema y diga, hay un tope. Porque ahorita lo que nos dijeron es, les vamos a aportar 5 millones, pero no hay tope. Pues no es lo que la gente quiere, ¿verdad? Y yo quise iniciar esta segunda semana aquí en Sinaloa, porque ustedes se merecen no nada más que uno inicie aquí una semana de trabajo. Yo por mí hasta me quedaba a vivir ya en Sinaloa. El plan B es ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Y el plan C, ser el relevo del compañero presidente. Y el plan D también. Ya dije que si no gano me dedico a vender libros. Yo había dicho que afuera de mi casa, pero como ya me entregan el Noroñabús y yo lo pagué. Vámonos. Del famoso Frente Amplio que se creó ayer del bloque opositor. Es como si fueran una tienda de disfraces. Y ahora se quieren disfrazar de demócratas. Y Jade Kolpolensky, diputada con licencia, dijo que no impugnó ante Morena el proceso de registro para encabezar la coordinación de los comités en defensa de la transformación, pues no quería lastimar el proceso. Jade Col pidió a su partido que recapacite y la admita, no solo porque es una de las fundadoras del movimiento, sino porque es mujer y su inclusión en la contienda es esencial para que haya paridad en el proceso. No impugné el proceso, porque yo no quiero lastimar ni el proceso ni el partido, pero sí solicité que se me registre porque son mis derechos. Creo que pues, el partido se vería muy bien en recapacitar que está cometiendo un gravísimo error al excluirme, no solamente porque soy fundadora de Morena, porque fui secretaria general electa, presidenta de Morena, porque soy mujer. Bueno, uno de los grupos ciudadanos que quería participar en el bloque del Frente se disolvió. Uno de tantos, el Consejo Electoral Ciudadano, fue el que decidió disolverse. Esto luego de que las dirigencias del PRI, PAN y PRD, integradas como Frente Amplio por México, decidieron modificar la propuesta para llevar a cabo una consulta ciudadana para elegir un candidato o candidata presidencial. A través de una carta enviada al Frente Cívico Nacional, los 11 ciudadanos anunciaron que el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado, por lo que el grupo original tomó la decisión de disolverse. Entre las personalidades firmantes se encuentran el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Leonardo Valdez Zurita, los exconsejeros Marco Baños y Arturo Sánchez, la especialista en derechos humanos Mariclera Costa, el académico Sergio Aguayo y la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís. Claudio X González aclaró que este grupo, llamado por Andrés Mini INE, fue un Consejo Electoral Ciudadano creado hace tiempo por el Frente Cívico Nacional y que el Comité Organizador y el Observatorio Ciudadano del Frente Amplio por México están siendo conformados y se anunciarán en breve. Y el presidente López Obrador aseguró que detrás de la elección del candidato o candidata de la oposición del Frente Amplio está el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Criticó nuevamente el método de la oposición, aseguró que son los mismos de siempre, pero los jefes no dan la cara. Señaló que todo es una faramalla. Los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. El representante de todo el bloque conservador es Claudio X González, hijo
Pero desde luego detrás está Salinas y otros, ¿no? Y él es el que... Y los que en últimas horas confirmaron ya su participación en la contienda por la candidatura del Frente Amplio por México son los panistas Xóchitl Gálvez, la priista Beatriz Paredes, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el excandidato presidencial, Gabriel Cuadri. Es momento de levantar la mano por un México digno y de grandeza. Cabeza de Vaca, presente. Por supuesto que voy a participar en el proceso para elegir al candidato de la oposición. México necesita modernidad y prosperidad, seguridad y sustentabilidad ambiental. Una buena noticia. Ya se definió el método de la alianza y de la sociedad civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden. Con su respaldo, conseguiremos más de 150,000 firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. La puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Y en entrevista con Samuel Cuervo en Milenio Noticias, el senador perredista Miguel Ángel Mancera manifestó que, aunque existen dudas respecto al método de selección para aspirantes, sí se sumará a la contienda. Mira, yo creo que hay que entrar ya, hay que trabajar y pues cualquier cosa que vaya surgiendo, aclararlo, pero me parece que sí, ya no hay tiempo de más, ya la verdad es que no hay más espacio para reflexionar, hay que trabajar y bueno, pues vamos viendo a ver qué dice la gente, es lo más importante. La panista Xóchitl Gálvez, en entrevista con mi compañera Susana Uresti, consideró que el método a emplearse por el Frente Amplio por México no es ilegal. Comentó esto y muchas cosas más. La verdad de las cosas es que al cerrarme la puerta el presidente, me abrieron miles de mexicanos. ¿Ese fue el parteaguas? Ese fue el parteaguas, sí. No pertenezco a ninguna cúpula. Yo lo que quiero es resolver los problemas del país. Este no es un tema de derechas, de izquierdas, de fifís, de pobres. No, este es un tema de resolver problemas. Esta no rompe la ley, porque este frente sí existe en la ley. Lo de Morena no existe en la ley. Esto sí existe en la ley. La creación de este frente existe en la ley y el coordinador de este frente va a existir en la ley y de ahí pasamos al gobierno de coalición. Esto está mucho más clarito. ¿Quién te gustaría tener enfrente en caso de llegar a la competencia final? A Claudia. ¿A Claudia? Sí. ¿Por qué? Pues está interesante. Está interesante porque pues finalmente creo que un poco conozco más este país que ella y lo conozco justamente donde hay que atenderlo. La entrevista completa de Xóchitl Gálvez a las 22 horas en Azucena por Milenio. Y el diputado Jorge Álvarez Maínez volvió a denunciar ante el Instituto Nacional Electoral a las corcholatas de Morena por el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña en su recorrido por varios estados de la República. A través de redes sociales, el legislador de Movimiento Ciudadano compartió el documento y aseguró que harán valer la ley. Y el exconsejero electoral Ciro Murayama indicó que el método de la coalición Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial es un acto de precampaña y es ilegal. A través de Twitter, Murayama publicó lo que llamó un breve test de legalidad. Dice, el Frente PAN-PRI-PRD acordó ayer cómo definir su candidatura presidencial, sí. ¿Harán actos de proselitismo? Sí. ¿Gastarán dinero? Sí. ¿Habrá abanderado o abanderada el 3 de septiembre? Sí. Entonces, ¿es precampaña? Sí. ¿Es legal hacerlo antes de noviembre? No. Bueno, así. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, gracias por acompañarnos. Marco, bienvenido. Al contrario, Elisa, encantado de estar aquí contigo en tu programa y poder hablar de estos temas que han generado una gran opinión pública. Ya de entrada, eso es muy positivo para México, porque en todos estos días pasados ya se ha hablado de
el PAN, de la oposición, de Va por México, ya no solo de ese burdo, grotesco gasto y despilfarro que tienen en miles y miles de bardas y de espectaculares en todo el país, las mal llamadas corcholatas morenistas. A ver, pero hay muchas Vamos por partes. Vamos por partes, como diría Jack. No, oye, va a ser burdo el despilfarro también de aspirantes. No. Acá lo que se va a destacar son el contraste de ideas, el contraste de perfiles. Y además, la gran diferencia es que la figura del frente sí existe en la Constitución, el artículo 41, y sí existe en la ley de partidos políticos. Por eso tú dices, no es ilegal, a diferencia de lo que está diciendo Ciro. Es absolutamente constitucional y absolutamente legal, porque lo que se va a elegir en este momento es un cargo que va a representar a 3 partidos y a sociedad que va a tener la responsabilidad de construir un frente amplio por México, un frente amplio opositor. Esa es la tarea que le vamos a dar a esta persona, mujer u hombre, y lo novedoso de esto es que queremos que la sociedad participe, se involucre en definir quién va a ser ese responsable de construir este frente. Figura que sí existe en la ley y en la Constitución, cosa que no existe, el coordinador de la destrucción de Morena. Pero esta figura en la ley, ¿cómo se llama? Lo que vamos a elegir en la consulta nacional que vamos a convocar por parte de Va por México será al responsable nacional de construir el Frente Amplio por México. Eso es lo que se va a elegir. Ahora, ¿no es también darle la vuelta a la ley como lo han hecho en el grupo de Morena, en la coalición, en donde dicen es el coordinador de los comités de la defensa, de la Cuarta Transformación, y este va a ser el responsable pero al final del día es el candidato o candidata, precandidato o precandidata? De crear un frente. La figura del coordinador de la destrucción de Morena no existe, no hay fundamento legal. Aquí sí existe. Los partidos podemos crear frentes. Esos frentes después eventualmente pueden formalizarse en coaliciones. Entonces, de aquí a noviembre vamos a hablar de un frente y de la construcción del mismo. De noviembre en adelante vamos a hablar de una coalición, porque ahí es cuando se registran formalmente rumbo al 2024. De noviembre en adelante. De noviembre en adelante se habla de coalición. De este momento a noviembre vamos a hablar de la construcción de un frente que es una figura que autoriza la Constitución, que permite la ley. Y por ello entonces es que estamos en apego a la legalidad. Y también te debo decir una cosa. Nosotros en la oposición, mientras vemos el descaro, lo burdo del gasto y la anticipación ilegal de Morena y del propio presidente, no nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo que hacen y deshacen. Nosotros también tenemos, y de la mano de la sociedad, un trabajo social, un trabajo político que hacer respetando la legalidad y sin ese despilfarro grotesco. A diferencia de Morena, en donde el presidente solo va a consultar a su almohada para decidir, acá sí vamos a involucrar a la sociedad para que pueda decidir quién va a ser el responsable, por lo pronto, de construir este gran frente opositor por México. Pero este responsable o esta responsable se va a convertir en precandidata o precandidato a la presidencia. Por lo pronto, sería la mujer u hombre responsable de construir un frente lo más amplio posible, por lo pronto. Es una tarea que le vamos a dar los partidos políticos y es una tarea que le va a dar la sociedad. Por lo pronto sería responsable de eso, ya más adelante ya veremos. No se va a entusiasmar esta persona diciendo soy el coordinador, pero ya voy a hacer, y a la hora de la hora de decir, no, tú eras nada más. Por eso, va a tener un mandato, va a tener una encomienda, va a tener todo el apoyo para construir un frente amplio opositor. Esa es la responsabilidad. Por eso es constitucional y por eso es legal. Pero también
hoy nos ha permitido poder hablar del PAN, poder hablar de la coalición y poder estar en el entusiasmo de la gente. Yo lo siento, la gente está animada, la gente dice, enhorabuena, hasta que vemos que ahora sí hay movimiento por parte de la oposición y no solo de las mal llamadas corcholatas del presidente. A ver, Marco, ¿y qué va a pasar? El Frente Civil, es que hay tantos nombres que... Es que sabes que en el anuncio del lunes había ahí al menos 100 organizaciones de la sociedad civil. La que son se muchas organizaciones. A quien Andrés Manuel llamó el mini INE, que se acaba de disolver, ese grupo de personas de la sociedad civil no son parte de los 7 y de los 15 del observatorio. Esos que va apenas a haber se van a formar. No, a ver, lo que nosotros... Es que había como mucha confusión de que si pero eran o no, o qué pasaba. Va a haber 2 órganos. Sí. El comité organizador es uno de ellos. Va a estar integrado por 13 personas. Sí. 7 de la sociedad civil sin filiación partidista y 6 de los 3 partidos coaligados. En total 13. Queremos que haya mayoría de la sociedad civil. Todos los 13 tienen que tener experiencia electoral porque serán los responsables de organizar esta consulta que termina el 3 de septiembre. Ahora bien, también va a haber un órgano superior que es uno de observación de 100% ciudadano. De hecho, estamos hablando también de inventar algunos observadores internacionales. Por ejemplo, Acción Nacional buscará que haya alguna representación de la OTCA, que es una organización de América Latina que promueve la democracia, y lo mismo hará PRI, lo mismo hará PRD. Queremos que haya muchos ojos, que estén viendo lo que aquí en México está ocurriendo y además que estamos dando una lucha muy inequitativa frente a una dictadura que no tiene empacho en gastarse todo el dinero. Dictadura, sí, Marco, ya. Yo así la veo. Cuando el presidente no gobierna y cuando el presidente se asume el jefe de partido y no Estado, cuando el presidente ataca a la presidenta de la Corte, cuando el presidente promueve desaparecer el órgano electoral, cuando el presidente no deja que haya un Instituto Nacional de Acceso a la Información que funcione, cuando el presidente hace que un ministro de la Corte renuncie o la presidenta del Tribunal Electoral, ese es camino a la dictadura. O lo vemos hoy, o actuamos hoy, o puede ser que mañana sea demasiado tarde. Oye, Marco, entonces, bueno, nada más, consulta el comité organizador, en donde va a haber un miembro más de la sociedad civil en relación a los del PAN, PRI, PRD. Ese comité es uno, van a ser 7. Y después comité organizador. El comité organizador. Y esta consulta... Y un observador ciudadano de 15 integrantes. ¿Y esta consulta es una encuesta? No, es una mezcla. Es una mezcla. Tendrá encuestas, tendrá foros donde puedas contrastar visiones de país y puedas contrastar a los perfiles que se registren y tendrá varias etapas. En la primera etapa es los aspirantes a esta responsabilidad que logren un mínimo respaldo social de 150,000 personas. Primer paso. Segundo paso, un gran foro de todos los que reúnan ese respaldo social. Tercer momento, una gran encuesta donde se buscará a los 3 más respaldados por la sociedad, a los mejores. ¿Y luego vendrá la última etapa. 5 foros regionales donde nuevamente escuchas a los perfiles, contrastas visiones del país, haces una encuesta nacional ya de los 3 perfiles, solamente sobre estos 3. Eso va a tener el valor de 50% de la decisión final y el otro 50% será en una consulta con voto directo de todos los mexicanos que deseen participar en este proceso. Absolutamente abierta, con previo registro, en donde sí diremos: militantes de Morena no podrán participar, del PT, del Verde. Bueno, quienes quieran venir a destruir o a apostar por el más malo no van a poder participar. Y ahí es donde entra este comité organizador y este observatorio ciudadano para que el proceso legitime con toda la fuerza a quien va a ser el responsable de construir este Frente Amplio por México. En esa segunda etapa están estos 3 perfiles y de ahí tendremos un perfil
que va a llevar a cabo este proceso de responsabilidad ¿cómo se va a llamar? Será el responsable de construir el Frente Amplio por México. A ver, te lo explico. ¿Qué va a hacer? Sí. Recorrer el país para sumar a grupos, organizaciones, tal vez otros partidos que quieran sumarse a generar un bloque mayor. Esa es la figura que tendremos el 3 de septiembre. Es correcto. Esa es la figura que tenemos el 3 de septiembre. Y cuando llegue el periodo de precampañas, será en noviembre. Ahí es cuando ya llegará otro momento y ya hablaremos de coaliciones electorales. Por lo pronto, es de un frente político que busca la construcción más amplia posible. ¿Y en caso de ganar, sería un gobierno de coalición? Por supuesto, estamos hablando de un gobierno de coalición, sociedad y partidos que lo estamos impulsando. Marcos, se nos acabó el es que ya sabes, pero que tener acá, así ya así de, pero pues ya emplazado para seguir informando a la audiencia y también, por supuesto, a todas las fuerzas políticas para ir comentando todo este proceso interesante y tener todas las visiones y todo cómo se va dando paso por paso este proceso pues en el que ya estamos. Inédito, además. Inédito. Es la primera vez que el PAN se abre a un proceso. Nunca, siempre había sido una decisión de los militantes elegir quién nos represente en un proceso tan importante como este. Gracias, Marco Cortés. Al contrario, Lisa, encantado. Buenas noches. Buenas noches. Una pausa y volvemos con más información. Más de un año, Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, quienes eran acusadas y fueron perseguidas por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y fueron absueltas finalmente. Aquí dimos puntual seguimiento de todo el proceso. Sin embargo, vivieron una situación complicada. Hoy en día, todavía, la historia es de Azucena Rangel. A un año y casi 3 meses de que Alejandra Cuevas fuera absuelta del homicidio de Federico Gertz, ella y su madre, Laura Morán, aún viven una situación bastante complicada. A la última no le han devuelto la pensión a la que tiene derecho por haber sido pareja de Gertz durante medio siglo. Y en el testamento le deja a mi mamá una cierta cantidad para vivir. Le deja un dinero en efectivo, o sea, le dice que le den 50,000 pesos en efectivo, que le den el usufructo de lo que se rente una de las casas, que en ese momento eran 33,000 pesos, o sea, se le dan 83,000 pesos al mes a mi mamá. Al morir Federico, su hermano Alejandro Gertz se quedó como albacea. Sin embargo, tras los allanamientos en contra de Alejandra Cuevas y su madre, dejó de entregarles el dinero. Cuando viene esto se suspende, obviamente por el pleito, se suspende la entrega de este dinero. Y después les pide a mis hijos que le digan a mi mamá que haga una carta renunciando a la pensión. Entonces mi mamá hace la carta, renuncia a la pensión, precisamente pues por temor a que me hicieran algo. Ahora Alejandra busca un abogado para poder recuperarla, pero ningún abogado quiere defenderla y acusa a Gertz. ¿Qué tan poderoso puede ser el fiscal general de la República para que ningún abogado tenga los pantalones, porque es lo que yo llamo pantalones, para pelear en contra de él? Laura Morán tiene 96 años, padece enfermedades crónicas, no puede trabajar y sobrevive con lo que Alejandra le proporciona, pues ni su hijo ni su hija la apoyan. Obviamente mi mamá con 96 años pues necesita un cuidado 24 horas. O sea, aparte de que mi mamá estaba muy bien físicamente, pero pues con la bronca esta, pues imagínate cómo quedó después de saber que yo estaba en la cárcel y que a lo mejor no me volvería a ver. Para Milenio Noticias, Azucena Rangel. O sea, no podemos más, porque sí, esto es terrible. Cada día mi mamá, más medicinas, más médicos, más problemas, y nadie me quiere ayudar. A ver, el fiscal general de Veracruz aparentemente obtuvo una orden de aprehensión en contra de Imanol, hijo del panista Yulén Rementería, y 3 jóvenes más, Juan Antonio, Hugo, Eduardo, Alejandro. El gobierno de Cuitláhuac García los acusa de golpear a Manuel. Esto fue en el año 2019. Vamos con nuestra compañera Isabel Zamudio, quien se encuentra allá en Veracruz, para que nos diga qué es lo que está pasando exactamente. Isabel, buenas noches. Sí, buenas noches, Elisa. Pues efectivamente, como bien comentas, ya la Fiscalía General del Estado ha obtenido esa orden de aprehensión contra Imanol y otros 3
a compañeros que supuestamente golpearon a Manuel Pérez Sainz de la Fuente. Esta orden de aprehensión sería precisamente por una golpiza que propinaron a ese muchacho en 2019. Todos son acusados de lesiones dolosas. En 2019 este joven fue presuntamente golpeado, sufrió lesiones en el ojo izquierdo con desprendimiento de retina, también fractura en la nariz. Presentaron la denuncia en su momento, pero es apenas ahora que esta investigación, carpeta de investigación 3/2020 de las unidades Procuración de Justicia con sede en Boca del Río está siendo pues tomada por la Fiscalía, que ya pidió una audiencia ante el juez para imputarlos en libertad. No han sido detenidos, los están llamando a que se presenten en la audiencia que ya se supone que les informaron que tienen. Si no lo hacen, pudieran entonces sí detenerlos, porque pues estarían supuestamente siendo considerados como evasores de la ley, como prófugos. Entonces se espera que los 4 muchachos, incluyendo al hijo del senador Julen Rementería, se presenten ante la justicia para determinar qué es lo que procede. El juez puede decidir no imputarlos o bien imputarlos y decidir qué medida cautelar le corresponde, si siguen su proceso de libertad o si son detenidos. Hay que esperar porque, bueno, llama la atención que un caso pues ya de tantos años sea precisamente desempolvado en estos momentos, previo a que inicie también aquí en Veracruz el furor, porque pues hay elecciones el próximo año de gobernador y Julen es uno de los que se perfila como el posible candidato de la oposición aquí en Veracruz. Tremendo en todo este contexto que hemos dado seguimiento de lo que sucede en Veracruz. Muchísimas gracias, Isabel. Estamos pendientes. Gracias, buenas noches. Y hace unos momentos nos comentó para Milenio el propio senador Julen Rementería sobre este caso en particular y algunos temas. Dice, vuelven y reviven un tema de cada año, de algo que ocurrió hace 3 años y medio, pero en el que puntualizo y dice, 1, mi hijo no golpeó a nadie. 2, hay un proceso jurídico que se está atendiendo. Y 3, sobre la nota y lo que ahí se señala, a mi hijo nadie le ha notificado nada. Así también lo que nos indica el propio Julen. Y en Nuevo León, el CEMEFO recurrió a una caja de refrigeración para así liberar espacio, porque se han incrementado las muertes. No se sabe a ciencia cierta el por qué, hay distintas versiones de las autoridades. A ver, la información con Maite Villasana. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Elisa Alanís, muy buenas noches para ti, la audiencia. Informarles que en medio de esta ola de calor que azota a Nuevo León, ha colapsado el servicio médico forense por cuestiones que las autoridades aún no logran establecer. Sin embargo, han surgido diversas declaraciones que han despertado la incertidumbre, la inseguridad por parte de los ciudadanos, incluso algunos familiares que están esperando reclamar el cuerpo de sus familiares han tardado hasta 5 o 6 días para realizar todo este procedimiento. Lo cierto es que en medio de esta ola de declaraciones, quienes más padecen esta situación son precisamente los deudos, quienes, ya lo indicaba, han tenido que esperar durante varios días esta larga espera por parte de las autoridades para finalmente hacerse del cuerpo de sus familiares. En primera instancia, el día de ayer hubo diversas declaraciones por parte del vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco. Este hombre señalaba que han incrementado los fallecimientos. Él señalaba que tenían 250 servicios aproximadamente, una situación que analizan. No quiso adelantar las cuestiones de fallecimiento, únicamente se limitó a indicar que ellos se dedicaban a analizar las causas de muerte de forma violenta. Horas después, hasta el día de hoy, hubo también declaraciones importantes por parte del Registro Civil que contraponen esta situación. En primera instancia se informó que hubo un registro de 850 fallecimientos. Posteriormente esta cifra finalmente fue descartada y se prevé que para el día de mañana haya una rueda de prensa por parte de la Secretaría de Salud Pública en Nuevo León, encabezada por su titular, la doctora Alma Rosa Marroquín, para señalar esta situación. Lo cierto es que las imágenes ahí están también a través de este espacio informativo, en donde se ve esta caja refrigerante, en donde se han colocado los cuerpos debido a que no caben ya en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Maite, muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes de la conferencia de prensa y de la información que vaya surgiendo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa y volvemos. Tras el robo de una joyería, hoy Plaza Antara amaneció blindada y los empleados tuvieron miedo de ir a trabajar. La historia es de Ernesto Guzmán. La Plaza Antara amaneció blindada por personal de seguridad y por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto tras el robo perpetrado por al menos 4 delincuentes en una joyería Berger. Visitantes y trabajadores acudieron este día con temor y otros sorprendidos por la facilidad con la que los delincuentes robaron y huyeron del lugar. Ya estamos acostumbrados, no es la primera vez que pasa esto en Antara. Esto siempre se ha suscitado, sobre todo que pues obviamente la seguridad parece ser que no es la más eficiente, hasta lo que estamos viendo. Un riesgo para los que vienen aquí y para los que trabajamos en el edificio. Pero dicen mis compañeros que sí estuvo muy fuerte y que pues sí todos entraron en pánico y ya no supieron qué hacer, entonces que incluso creo ni agarraron a los que se robaron los relojes. No, pero ya veo que hay mucha seguridad, acabo de entrar a la plaza y sí está grave la situación. Esperemos que mejore la seguridad aquí en la zona y más que para todos nosotros los ciudadanos. Uno de los 4 ladrones que rompieron con hachas y mazos los aparadores de la joyería Berger ya fue detenido. Marco N. fue arrestado en compañía de Yulisa N. en la calle del Lago Xochimilco, a 3.7 kilómetros de Plaza Antara. Al momento de su detención, a Marco N. le fueron localizados alrededor de 57 bolsas con sustancia sólida con las características propias de la cocaína y una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 14 cartuchos, por lo que la Fiscalía ya investiga su probable participación en los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho. También se informó que la mujer no está relacionada con los hechos ocurridos este lunes. Tras los peritajes de la Fiscalía, se procedió a tapiar los vidrios y la tienda permaneció cerrada con únicamente acceso para los trabajadores del lugar. Para quienes presenciaron los hechos, señalaron que fueron momentos de angustia, pero no les sorprendió que la seguridad privada de la empresa Total Safety no actuara. No me acerqué, solamente escuché y de repente yo dije, no, pues son disparos. Y ya nos refugiamos en una bodega. Ahí nos estuvimos hasta que ya nos dieron salida. Hay seguridad interna, pero la seguridad interna no te garantiza que esté asegurado tu bienestar como persona ni tu mercancía, por decirlo de alguna manera. De la joyería hurtaron al menos 15 relojes de alta gama de las vitrinas de afuera, ya que el negocio cuenta con una puerta eléctrica que solo abre si se da acceso desde dentro del lugar. De acuerdo a los encargados de las investigaciones, ya fueron asegurados un automóvil de la marca Ford color negro y 2 motocicletas, los cuales se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y también ya fueron decomisados los marros y hachas que fueron utilizados. Con imágenes de Ulises González y Ernesto Guzmán, Ciudad de México. Esto está sucediendo en Chiapas. Sujetos con armas de grueso calibre levantaron a 14 policías administrativos del cuartel Llano San Juan de la Secretaría de Seguridad de Chiapas cuando viajaban a bordo de un autobús de la misma dependencia sobre el tramo carretero Ocosocuautla-Tuxtla Gutiérrez. Los hechos ocurrieron esta tarde, cuando autoridades recibieron el reporte de la presencia de 2 camionetas con personas armadas y encapuchadas que secuestraron un autobús administrativo. De acuerdo con un testigo, el Comando Armado interceptó el vehículo oficial llevándose a 14 trabajadores, hombres, y dejando a las 9 mujeres en el camión. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó que en coordinación con fuerzas federales implementó un operativo de búsqueda de los 14 integrantes de la policía. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana. Buenas noches.